Hanukkah es una fiesta que los judíos venimos celebrando sus buenos 22 siglos, algo así, y que conmemoramos en Hanukkah. Entonces, la verdad, yo no me he puesto a ver los videos que hay en español por internet, pero supongo que si ustedes ven los videos de Hanukkah, van a, por ejemplo, en las fuentes comunes van a decir que el milagro de Hanukkah fue que el pueblo judío, bueno, les voy a contar la historia en resumen, pero luego se las cuento detallada. Bueno, en esta tierra en donde yo estoy han pasado muchos reinos, muchas civilizaciones, imperios, uno tras otro. Uno de esos fue el imperio griego, los helenistas con Alejandro Magno. El punto es que cuando ellos llegaron, con el tiempo empezaron se apoderaron de esta tierra y el trato a los judíos fue pésimo, al punto tal de que querían acabar con la Torá y con la tradición judía, y el punto es que hubo una revuelta, se rebelaron los judíos, los que se rebelaron se llamaron los macabeos, y esa revuelta logró que se liberara el templo de Jerusalén, y entonces aquí es donde viene el mito clásico, o no el mito, porque eso sí es algo que pasó y está registrado, que eso está registrado en los libros de los macabeos, que son libros que se escribieron para el siglo II y uno antes de la era común, que ¿saben qué es la menorá? La menorá es el candelabro del templo, que para prender el candelabro, según la ley judía, solo se puede con aceite puro, puro de recién, o sea, que es puro, puro, no revueltos, no. Y cuando los macabeos liberaron Jerusalén, llegaron al templo y el templo buscaron y encontraron una jarrita de aceite puro y no encontraron nada más. Y esa jarrita, que supuestamente iba a durar un solo día, duró 8 días. Esa sola jarrita, y el tiempo de preparación para preparar aceite puro es 8 días. Y así tuvieron el tiempo suficiente para seguir produciendo el aceite y seguir haciendo la tradición que se le ordenó a Aarón, el hermano de Moisés, hasta que se destruyó el segundo templo, en la época de Tito, en el año 70. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Entonces, la gente les dicen que el milagro de Hanukkah fue que se prendió una jarrita de aceite, ¿ok? Pero vengo a decirles, señores y señoras, que en casi ninguna fuente judía en verdad dice eso. Las fuentes antiguas dicen que ese no fue el milagro. ¿Cuál fue el milagro de Hanukkah? ¿Alguna propuesta? ¿Alguna idea? Ok. Para eso es la clase. Hay una que dice que fueron pocos y eran muchos del otro lado. Ese fue el milagro de vencer de los pocos hasta muchos. Ok, entonces exactamente. Gracias. Y Maxwell levantó la mano. Si quieres complementar. Lo que escuché es que en realidad que el milagro fue que lograron deshacerse de los griegos durmiendo en ese tiempo. No sé si sea correcto o no. Ok, y ambas perspectivas van hacia el mismo punto. Ahora les voy a contar la historia como ya, no como se le cuenta a los niños chiquitos, sino como más o menos fue. Y ocurrió de la siguiente manera. El pueblo de Israel fue dispersado por Nabucodonosor de Babilonia, y el pueblo judío fue reunido por Ezra, Nehemías, por grandes personajes que lograron reconstruir los escombros que quedaban de Judea, del reino de Judea. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que tras volver los judíos del exilio, ellos siguieron bajo regímenes extranjeros, colonizadores. El imperio babilonio, que es lo que dominaba, fue vencido por el imperio persa. Y ahí fue cuando, en esa época, fue cuando empezó el retorno con Ezra, Nehemías. ¿Qué ocurrió? Que en el año 333, antes de la era común, llega un joven general de Macedonia llamado Alejandro Magno, que él empieza a conquistar el planeta en esa época, lo que ellos creían que era el planeta, desde Europa, un extremo, hasta la India, incluyendo Egipto, o sea, todo
todo lo que era, digamos, la civilización, digamos, conocida, porque en verdad Oriente Lejano era bastante desconocido para ellos, África también. El punto es que llega Alejandro Magno y conquista, él derrota al rey Darío de Persia, y así es como el imperio griego vence al imperio persa. Y los griegos se toman, o Alejandro Magno, macedonio, pero griego, él se apodera del planeta prácticamente. ¿Qué ocurre? Imagínense una homogenización en donde empiezan a haber choques de cultura. Hasta ese momento, Persia tenía su limítrofe con Europa, pero por primera vez llega un imperio que se apodera de todo. ¿Y qué pasa? Que los griegos, ellos tenían una visión de que los griegos eran superiores a todos los demás. Ellos creían eso, que la filosofía era lo más elevado y las otras culturas eran bonitas, pero los griegos, la filosofía, la democracia, la mitología, la gran sabiduría, etc. Y lo que ocurre es que ellos empiezan a hacer algo como, ¿cómo decirlo? Imponer, entre comillas, su ideología, no siempre a la fuerza, porque por ejemplo Alejandro Magno, él fue muy bueno con el pueblo judío, él fue muy, de hecho cuenta que cuando llegó Alejandro Magno a Jerusalén, él llegó a las puertas de Jerusalén y obviamente el pueblo judío tenía miedo, porque saben, un nuevo invasor, ya después de haber tenido la libertad que se tenía bajo el imperio persa, que se había conseguido con el rey Ciro de Persia, que le había dado una libertad, digamos, un poco nacional en cierto sentido, y llega una nueva potencia, que es Grecia. Saben, la situación puede cambiar drásticamente. ¿Y qué ocurre? Que el que recibe, cuando Alejandro Magno llega a las puertas de Jerusalén, él está en su caballo y él ve a el gran sacerdote en Jerusalén, era Shimon Atzadik, Simón el Justo, y Alejandro Magno se baja del caballo en respeto a Shimon Atzadik, a Simón el Justo. Todo el mundo, no, las personas obviamente estaban en shock. ¿Cómo es que Alejandro Magno se baja del caballo? Una locura total, porque saben, verdad, las personas creían que era un dios en esa época. No voy a exagerar, las personas creían que Alejandro Magno era hijo de un dios, de una madre que era virgen, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que, ¿por qué? Porque se bajó del caballo. Y pues cuenta, Alejandro Magno contó que, a propósito, un paréntesis, no sé si ustedes saben, Aristóteles, que se cree que fue el hombre más inteligente de la historia, así es la narrativa occidental, ¿no? Que fue el hombre más inteligente. Él era el maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, lo que cuenta es que él, la noche anterior a llegar a Jerusalén, él soñó con un señor vestido de azul, con un gorrito así blanco, un pectoral lleno de piedras preciosas, y cuando ve a Shimon Atzadik, la barba, todo, dice, es el tipo del sueño, y por eso le impresionó mucho. Y así es como Alejandro Magno respetó al pueblo judío, respetó al pueblo de Israel. Alejandro Magno era muy curioso también por los conocimientos. Señores, este es un punto en el que la historia de la humanidad se transforma de manera brutal. Voy a decirles algo que dijo el filósofo Levinas, Emmanuel Levinas, filósofo judío de Francia del siglo pasado, de los más grandes filósofos, digamos, del siglo pasado, y él dice que la sociedad occidental está compuesta de dos cosas, digamos, los griegos y los judíos. Porque si ustedes se fijan, la sociedad occidental básicamente es eso. ¿En qué creen las personas? En el cristianismo. ¿Y de dónde nace el cristianismo? De una provincia llamada Judea, y por otro lado, la sabiduría, la filosofía, la academia, y por otro lado, las construcciones, la civilización, que eso es Roma, que eso es una herencia de Grecia, y así. Entonces, ¿dónde se ve este choque? Fue en este momento, en el momento en que Alejandro Magno pisa la tierra, pisa Jerusalén. Ahí es cuando estas dos, digamos, formas de pensamiento se chocan de una forma demasiado contundente, porque la perspectiva occidental griega tiene muchas diferencias a la perspectiva hebrea. Y digamos, un paréntesis, el historiador Clearco, él fue un cronista, él escribe que Aristóteles, que cuando Aristóteles vio a
él interactuó con un sabio judío llamado Shimon HaTzadik, Simón el Justo, que era el gran sacerdote, que fue uno de los, de hecho, si ustedes leen la Mishnah en el Tratado de Avot, se menciona a Shimon HaTzadik y sus enseñanzas, que sobre el mundo se mantiene sobre 3 columnas, sobre la bondad, etcétera. Eso lo dijo Shimon HaTzadik, una persona de unos, digamos, límites intelectuales extremadamente profundos. Y Clearco escribe que dijo que Aristóteles se impresionó tanto que Aristóteles dijo que ese judío pareciera que fuera griego. Imagínense cuánto se habrá impresionado Aristóteles. Esto es, paréntesis, muestra no el complejo, pero la superioridad mental que creían tener los griegos. Es decir, que este señor es tan inteligente que podría ser griego. ¿Sí entienden? Se crean superiores, pero es una muestra de que realmente la sabiduría judía fue bastante impactante para los griegos. Les recuerdo quién eran los griegos en esa época. Estamos hablando de personajes como Sócrates, Platón, maestro de Aristóteles. Aristóteles no se queda nada atrás, que fue una de las personas que fijó las bases intelectuales del mundo por los siguientes 1000 años o más de 1000 años. ¿Y qué ocurre? O, por ejemplo, Pitágoras, él visitó Jerusalén, pero en la época del primer templo, de hecho. Eso fue uno de los, digamos, pioneros occidentales griegos en interactuar con la tierra de Israel. De hecho, Pitágoras, él estuvo en la época en la que todavía había profecía. Y al punto tal que hay cosas, ¿saben qué es la escuela pitagórica? Que era una escuela, digamos, de pensamiento, no solo matemática, sino que también tenían su lado esotérico, y hay muchas cosas de la escuela pitagórica que tienen similitudes con la Kabbalah. Curiosidad, yo no lo llamaría curiosidad, porque realmente la Kabbalah es la herencia de los profetas. Entonces, eso es un dato interesante. De hecho, Filón de Alejandría, él relata que, él escribe que Platón, todo lo de Platón lo tomó de Moisés, así escribe él, porque las ideas, digamos, lo que llaman platónico, neoplatónico, tienen bases, digamos, de pensamientos muy similares a las de la Kabbalah, etcétera, etcétera. La idea del Tzimtzum, de que hay una totalidad y que luego del Atzilut, que es como una totalidad que se reduce al Tzimtzum, son cosas que la filosofía platónica trae sobre el mundo de las ideas, etcétera. Entonces vemos que son dos civilizaciones que chocan, que es la hebrea, que nosotros pensamos que la visión hebrea es la que debería, digamos, dar ¿cómo se dice?, el enfoque hacia donde el mundo debería ir, mientras que las griegas dicen lo mismo. Los griegos dicen, no, debería ser un mundo de filosofía, de democracia, y cuando yo digo griego me refiero a lo que hoy en día es Occidente, porque Occidente es la herencia de Grecia. Eso es evidente para todos nosotros. ¿Y qué ocurre? Que muy bonito todo, a los judíos se les permitía, digamos, practicar su judaísmo, así se le llamó. De hecho, el término judaísmo aparece alrededor de esa época, la primera vez que tenemos una, ¿cómo se dice?, documentación de la palabra judaísmo es en griego. La palabra judaísmo no es una palabra judía, es una palabra en griego que la menciona Jasón de Cirene en el libro de Macabeos 2, y que se refiere a la idea judía. Y acá es donde el mundo comienza, como les mencioné, hay dos, digamos, toda esta fusión de culturas, es lo que dan a la luz algo que se llama el helenismo, porque están, imagínense, las culturas orientales, no me refiero a Japón, sino Persia, lo que era Babilonia, empiezan a juntarse con lo que es Europa, y así nace algo llamado el helenismo, en griego, helenismos, y el helenismos comienza a chocar con el judaísmos, que judaísmos nuevamente no es la religión judía, sino la idea judía, cómo es la forma de vida del judío, la forma de ver el mundo del judío, de igual modo que el helenismos no era una religión, no hay la religión helenista, sino que es una cosmovisión de que el hombre debe ir al gimnasio porque el cuerpo es la cárcel del alma, como dijeron los filósofos post-socráticos o socráticos, etcétera, etcétera. Entonces, estas dos visiones del mundo comienzan a chocar y empieza, bueno, fallece Alejandro Magno, que era bondadoso nuevamente, bla, 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 y los diádocos, que ellos eran los generales
de Alejandro Magno comienzan a disputarse el reino, o el imperio más bien, que se había tomado Alejandro Magno por todo el mundo, y así se forman unas dinastías que son Ptolomeica, Seleucida, Antigónida, perdón, y ¿qué ocurre? Que empiezan peleas entre ellos mismos, empiezan a hacer guerras civiles para ver quién tiene el poder del imperio de Alejandro, pero ellos mismos se dividen en estos tres, digamos, subreinos. ¿Y qué pasa con la tierra de Israel? Que la tierra de Israel cae justo en la frontera entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Bueno, pasan siglos, ocurren varios eventos quizás trágicos, quizás no trágicos, depende cómo los veamos, como la traducción del Tanaj. Esa es la Septuaginta, así se llama, que fue la traducción de los textos hebreos al griego, que cuentan nuestros sabios que el cielo se oscureció cuando se terminaron de traducir los Septuaginta. O sea, es la primera traducción de la Torá a un idioma accesible para la humanidad. El cielo se oscureció. O sea, obviamente no es algo literal, no es como en Dragon Ball Z cuando reúnen las esferas del dragón, no es eso, sino que es que el mundo ahora cree que la Torá está limitada a la perspectiva de esta traducción. Les doy ejemplos de por qué esto es tan grave. Por ejemplo, ustedes saben en el Nuevo Testamento cuando ellos citan la Torá, cuando ellos citan a los profetas, ¿ustedes saben de dónde citan? Ellos no citan la Torá directamente. El cristianismo cita la Septuaginta. Por eso es que está tan llena de errores. Por ejemplo, está escrito en Deuteronomio 6, versículo 4, creo, que dice, y amarás a Dios con todo, en hebreo les voy a decir, voy a decir el nombre de Dios, entonces espero que nadie esté en el baño. Traducción. Lo dije el versículo original. Traducción, como por lo menos yo lo entiendo en el idioma otro que tengo en la lengua, que es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué dice la Septuaginta? La Septuaginta lo tradujeron así. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces empezaron a cambiarle lo que es la Torá. Entonces, y así es como el cristianismo lo cita. El cristianismo, cuando Pablo cita la Torá, él cita cosas que no existen, señores. Entonces, por eso es que está acá, que por eso el mundo está convencido de que la Torá es una traducción. ¿Cuál era el objetivo de los griegos por medio de hacer esto? Un paréntesis acá, Rodrigo, ¿hasta qué horas tenemos? No, sigue Jacob, escuchando la historia. Me había quedado en que, ¿cuál era el punto de los griegos? Como los griegos eran superiores intelectualmente y superiores racialmente, en verdad ellos creían que eran una raza superior y creían que tenían su superioridad. Voy a aprovechar este foro para darle un saludo a Menashe, que lo veo por ahí merodeando. Bueno, volviendo al tema. Los griegos, cuando ellos vieron la Torá y la sabiduría de la Torá y los profetas, ¿qué dijeron? ¡Wow! ¡Qué gran sabiduría tiene este pueblo! Traduzcámoslos para poner este libro en la biblioteca de Alejandría, para darle, digamos, para subir el estatus de la Torá. Que la Torá, ¿saben? Es un texto de ese pueblo semita por allá, pero para darle un buen estatus a la Torá, traduzcámoslo al griego, el idioma superior, y para que así pueda llegar a Alejandría, así tenga su estatus por fin de respeto. Esa era la forma de pensar de los griegos, y por eso es que la Septuaginta, eso es a lo que se refieren los sabios de que cuando se tradujo la Septuaginta, el cielo se oscureció, no en el sentido de que, como les dije, Shenlong, las esferas del dragón, no, sino que en el sentido de que realmente están limitando la Torá. Pasan los siglos después de Alejandro Magno y la situación estaba decente, pero los seleucidas empiezan a tomarse la tierra de Israel. ¿Ok? Habíamos dicho, estaba la frontera ptolomeica, seleucida, y los seleucidas se toman la tierra de Israel y llega un rey antisemita, judeófobo, que odiaba al pueblo judío, que se llamaba Antiochus, creo que en español, Antiochus IV. Él era un rey que él no perseguía ninguna otra fe, él no perseguía, yo qué sé, zoroastristas, él perseguía a los judíos.
él le prohibió a los judíos, digamos, hacer nuestra tradición milenaria. Él tomó el templo de Jerusalén, se lo tomó a la fuerza, y puso la estatua de Zeus. Zeus era, digamos, el patriarca no el patriarca, pero digamos, el dios superior de la, digamos, religión griega, o de su mitología, como le llaman, y empieza a hacerle cosas que el pueblo judío en verdad la estaba pasando mal. En cierta parte habían judíos que estaban helenizados, es decir, que habían abandonado su perspectiva judía porque les llamaba más la atención la perspectiva griega, ¿saben? La filosofía y todo esto. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa? Que a los judíos ya no están, no sé cómo hayan dicho, están hasta aquí, no sé cómo digan en otros países, pero hasta la coronilla, quizás hay un dicho así, que en el año 167 antes de la era común, ¿qué pasa? Llegan en una provincia, en una ciudad llamada Modein, que esto es por lo que es Judea. Le dicen a Matitiau, él era un sacerdote, era un Cohen, y le dicen que haga un sacrificio para el dios griego, para el ídolo. Y él dice, no nosotros, yo y mis hijos, y nosotros no vamos a abandonar las tradiciones de nuestros padres. Él dice un discurso ahí. Y entonces, ¿qué hace? Llega otro judío, helenizado, y hace el sacrificio, y Matitiao coge su espada, mata al judío y grita, Mila Shemelai, ¿quién está con Dios? Que venga conmigo. Y así empieza la revuelta macabea, que de hecho hay otra fuente de cómo empezó la revuelta de los macabeos, que empezó gracias a una mujer, de hecho, que esto era con el Egmón, está escrito, que el Egmón era como el que, digamos, encargado de parte, el representante del imperio griego en la provincia de Judea, etc. Y bueno, el punto es que empieza la revuelta macabea en el año 167 antes de la era común, y la revuelta macabea, o la revuelta judía, que era para liberar la tierra de Israel de los griegos. Y así es como empieza la guerra contra los griegos, y gracias a las estrategias militares de Yehudá Macabí, de Judá el Macabeo, no sé cómo lo traduzcan, Yehudá en hebreo, él tiene estrategias demasiado buenas. Si ustedes leen las estrategias, les van a decir, wow, qué inteligente, porque piensen, uno de los ejércitos, o posiblemente el ejército más poderoso del mundo en esa época, y el pequeño grupito de hebreos que ni siquiera tenían armas. Literalmente está escrito que las primeras batallas que hicieron los judíos ahí fue con palos y piedras, y terminaron expulsando a todo el imperio griego de ahí. De hecho, está escrito que la primera espada que consiguió Yehudá, que era el general del ejército de los macabeos, fue porque entraron en la noche a un campamento, mataron a los griegos, a los soldados griegos, y así Yehudá tomó la primera espada, que era la del general de ese campamento. Entonces, así, por estrategias militares, como la batalla de Maoz, que hicieron que el ejército griego entrara entre un valle y luego lanzaron rocas encima, bueno, un montón de estrategias, logran los judíos expulsar a los griegos. Logran liberar Jerusalén. Esto es en el año 164 antes de la era común, el día 25 de Kislev, del mes de Kislev, es un mes del calendario hebreo, y por esto es que nosotros, los judíos, celebramos esta fiesta que se llama Hanukkah, el 25 de Kislev. ¿Por qué? Porque el 25 de Kislev es la fiesta en la que por fin liberamos nuestra capital. Es la fiesta en la que por fin tuvimos el retorno a Jerusalén, retorno a Sion. Entonces, el milagro de Hanukkah es la independencia del pueblo de Israel, que en esa época, obviamente después en el año 70 se perdió esa independencia, pero nosotros seguimos recordando durante el exilio, recordando de que algún día volveríamos a nuestra tierra, y se cumplió en 1948, es la tercera redención del pueblo de Israel. El punto es que aquí es donde yo quiero decirles un dato que es, digamos, todo lo que estoy contando es para llegar hasta aquí. Lo que se celebra en Hanukkah es que nosotros prendemos algo llamado la Hanukkiyá. Es como un candelabro, pero que tiene 2 brazos más, tiene 9 brazos, y nosotros prendemos una vela durante 8 días. ¿Okay? Son 9 brazos, y la vela de la mitad es para ayudar a prender las demás, porque nosotros simbolizamos de que la luz vence a la oscuridad,
de que poquitos logramos vencer a muchos, porque como